Bueno, habíamos quedado en efecto de la frecuencia. Vamos a ver las ecuaciones que generan este efecto de la frecuencia, y es lo que se denomina reactancia capacitiva. Así como habíamos visto, la reactancia inductiva, de lo que produce un inductor en un circuito de corriente alterna, vamos a ver lo que produce el capacitor. Entonces, la reactancia capacitiva es la relación que hay entre la tensión aplicada al capacitor y la corriente. Sinónimo de la ley de Ohm, de un circuito resistivo puro, que la resistencia es igual a la tensión sobre la corriente. Bueno, la reactancia capacitiva es la relación que acabo de comentar. ¿Y esa relación a qué es igual? Lo recuadro porque es una ecuación que tendremos que tener muy presente para hacer los ejercicios y para tenerlo en cuenta siempre. Entonces es igual a 1 dividido omega por c, y eso es igual a 1 dividido 2 por pi por f por c, ¿sí? Omega, recordemos, la pulsación, que era igual a 2 pi por f, y la frecuencia, en el caso de tratarse de una red de corriente alterna en Argentina, es 50 Hz. Y la capacidad va a depender del valor de construcción, de los valores con los que esté construido el capacitor. Recordemos las ecuaciones anteriores, que dependía del epsilon y de la área sobre la distancia que separaba esas placas. Ese es un caso de un capacitor. Pueden indagar un poco más y van a encontrar otras ecuaciones que dependen de la forma y demás. Entonces, 1 sobre 2 pi por f por c. ¿En qué se mide todo esto? En ohm. Bien, esa reactancia C, vamos a ver, XC, vamos a ver que disminuye dependiendo el valor, o aumenta el paso de la corriente, ¿sí? La resistencia al paso de la corriente. Entonces, recordemos, generamos dos cosas. Una es el desfasaje entre tensión y corriente. Disculpen que lo repite y que repita tanto, pero no quiero que pase desapercibido. Y la otra cuestión es que retarda el paso de disminuye el paso de la corriente, ¿sí? Bien, ¿qué vamos a ver en la siguiente gráfica? Cómo se calcula la potencia en el circuito capacitivo, ¿sí? Tenemos la tensión, que es la tensión máxima por el seno de omega t. Todas estas son las ecuaciones cartesianas. La corriente, que es la corriente máxima por seno, recordemos, omega t más pi sobre 2, porque adelantaba. Y después la última ecuación, QC, es el producto de ambas. Recordemos que la potencia es el producto de la corriente eléctrica que circula por el circuito y la tensión aplicada en el capacitor, que en este caso es la tensión de alimentación. Y C por UC, ¿sí? Entonces, si reemplazamos ambos valores de la ecuación, nos genera esta ecuación, y va a ser seno por omega t por seno ya es un poquito más compleja, pero si queremos graficar y le damos valores y realizamos la gráfica, le damos valores a t, vamos a obtener la función, la curva que vemos a continuación, la de QC, ¿sí? Acuérdense, la de QC. UC se ve como borrada, ¿sí? Porque tenía otro color, y bueno, al imprimirlo blanco y negro no se observa, pero bueno, lo que yo quiero que vean ahora es la de QC. Entonces esa es la representación cartesiana de la potencia reactiva capacitiva que produce una tensión y una intensidad. Vemos que está desfasada la tensión de la corriente, y bueno, eso es lo que quería que observen. En el próximo, en esta filmina, vamos a ver en resumen los dos fenómenos: la reactancia capacitiva
que por un lado limita el valor de la corriente a causa de la reactancia capacitiva, ¿sí? Ese es el efecto de la frecuencia, lo que genera la frecuencia, ¿sí? Entonces, como fórmula también más resumida, la corriente es UC sobre XC. A medida que la capacidad aumenta, ¿sí? Que la capacidad aumenta, ¿sí? Vean el factor C. ¿Qué va a pasar con XC? Va a aumentar, o sea que mientras la capacitancia aumenta, es inversamente proporcional. Mientras el capacitor es más grande, el XC se va a hacer más chico. O sea que si nosotros ponemos un capacitor de mayor tamaño, en definitiva, lo que va a suceder es que la C si aumenta la capacitancia, disminuye la XC. Si disminuye la XC, aumenta la corriente, ¿sí? Entonces, al aumentar la capacidad, aumenta la corriente bajo la misma tensión del circuito. Entonces, tengamos en cuenta esto, que para el inductor era distinto. El 2pi por F el 2pi por L por F por L estaba colocado en el numerador de la ecuación, ¿sí? Bueno, ¿qué sucede? Se produce un desfasaje entre tensión y corriente de 90 grados, adelantando a la corriente respecto a la tensión, es lo que comentábamos recién. Esas son las dos cosas, entonces, ¿sí? Bueno, potencia en el circuito capacitivo puro. He recreado un gráfico a partir de una simulación donde podemos ver a la derecha arriba en azul la tensión aplicada, en rojo la corriente que circula por el circuito y en verde la potencia. ¿Qué podemos ver? El circuito configurado de esta forma, ¿sí? Que es un circuito con una alimentación de corriente alterna, hay un capacitor. Entonces en azul tenemos la tensión aplicada con la escala correspondiente, ¿sí? El tiempo, y por otro lado podemos ver en rojo la corriente y en verde la potencia. Entonces, ¿qué tensión es aplicada? 220 volts. 220 volts en valor eficaz. Fijémonos que 220 volts, el valor máximo es aproximadamente 310 volts. Fijémonos, la frecuencia está en 47 Hz. El ángulo de fase inicial es 0 grados, la resistencia del circuito es 0, la inductancia del circuito es 0 y la capacitancia es de 30 microfaradios. Entonces, al ser un circuito capacitivo puro, suceden dos cosas. Por un lado, vemos el diagrama vectorial y lo vemos en el diagrama cartesiano temporal, cómo está atrasada adelantada la corriente respecto de la tensión, ¿sí? Y también vemos que en 90 grados, y también vemos que en este mismo circuito el mismo fenómeno. La corriente la vemos primero, la vemos en rojo, y posteriormente vemos la tensión. ¿Qué resultado obtenemos? Bueno, como resultado obtenemos que la X, la reactancia, es menos 112 ohm. Lo podemos calcular fácilmente con la ecuación que vimos anteriormente. 1 dividido 2pi por F por C. Si nosotros reemplazamos el 47 Hz, ¿sí? Los 30 microfaradios, pasándolo a faradios, vamos a obtener el valor de 112 ohm. Por otro lado, si queremos calcular la corriente utilizando los valores eficaces, vamos a utilizar esa expresión que tenemos ahí, IC es igual a UC sobre XC, y nos va a dar 1,94 amperes, ¿sí? Y el ángulo va a ser de 90 grados. ¿Con quién? Con respecto al eje X, ¿sí? 90 grados desfasado. Otra cosa que podemos ver es que la potencia
es 428,79 volt-ampere reactivos. Acordémonos que la potencia en valor instantáneo, como vemos esta ecuación, es el producto de esas dos ecuaciones. Bueno, en este caso la potencia, el valor eficaz de la potencia es 428,79. Eso viene de, recordemos, del cuadro que hicimos con la familia de la ley de Ohm. Si multiplicamos la corriente, ¿sí? La corriente por la tensión aplicada, vamos a obtener que es la potencia en valores eficaces, ¿sí? O sea, la potencia en valores eficaces, Q va a ser igual a la corriente en valor eficaz, que es ese valor que tenemos ahí, y la tensión en valor eficaz, que es ese valor que tenemos ahí. Eso nos va a dar 428,79. El signo menos es porque estamos hablando de una reactancia capacitiva. Si tuviéramos un signo más, vamos a hablar de una reactancia inductiva. Bueno, eso ha sido todo en este video, por ver en el tema de hoy. Vamos a ampliar con ejercicios y bueno, espero que hayan entendido lo que se dijo, y la idea es que complementen con el libro que colgué en la biblioteca. Un saludo.